Celebramos el 32º domingo del tiempo ordinario. Gracias a Dios que nos ha permitido seguir adelante con este proyecto y pidámosle que nos bendiga a todos para que sigamos así por muchos fines de semana más apasionándonos por el Evangelio. En esta ocasión, Jesús nos cuenta en el Evangelio la parábola de las vírgenes imprudentes. Vamos a analizarla con detalle porque hay mucho que aprender. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a vivir conmigo un retiro de Adviento basado en la espiritualidad litúrgica de este bendito tiempo que nos prepara para la Navidad y sobre todo para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ven pronto, Señor, es el nombre de este retiro que dirigiré en Maryland, en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en la ciudad de Easton, a 45 minutos del aeropuerto Reagan en Washington, D.C., domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, de la 1 a las 6:30 de la tarde. El evento es solo para mayores de 14 años. Más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Si no puedes viajar a Maryland para participar en este retiro de Adviento, puedes leer mi libro más reciente, Ven pronto, Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento en el cual está basado este retiro. Ven pronto, Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven pronto, Señor apenas ha sido publicado y se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven pronto, Señor, y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En este 32º domingo del tiempo ordinario, leemos la parábola de las 10 vírgenes que aparece en el Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar a leerla y primero vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Esta es la parábola de las 10 vírgenes, cada una con sus lámparas. Eran lámparas, pues como esta, quizás de este tamaño, quizás más grandes. Eran estas las lámparas que ellos empleaban, eran lámparas de aceite. Aquí en este compartimento se agregaba aceite y después pues se encendía una mecha y así era como la mecha toda impregnada del aceite, pues el aceite se iba consumiendo, se iba quemando y así la mecha de la lámpara iluminaba y era así como ellos se alumbraban, se sostenían así, pues en vez de linternas era como se alumbraban ellos, sobre todo cuando iban de camino con estas lámparas. Es de lo que habla esta parábola. Cada una de estas 10 doncellas tenía su lámpara, pero algunas fueron precavidas
y se prepararon y consiguieron aceite precisamente para poder encenderlas, en tanto que otras pues no hicieron nada, y cuando llegó ya por fin el esposo, como no tenían aceite, le pidieron a las primeras: compártanos del suyo, pero dijeron: no es suficiente, si te comparto no me va a durar a mí, así que mejor vayan ustedes a comprar al mercado. Pero resulta que el novio llega a medianoche, entonces el mercado a esa hora estaba por supuesto cerrado, así que todas estas se quedaron sin una lámpara encendida. Vamos a comenzar a hacer el análisis de esta parábola. Primero que nada, esta perícopa que contiene la parábola de las 10 vírgenes, su contexto inmediato, vamos como siempre a ubicar el texto en su contexto para poder entender su sentido. Antes de esta parábola encontramos otra, la parábola del administrador fiel y prudente. Y después, la siguiente parábola que aparece es la de los talentos. Esa parábola de los talentos la vamos a leer en la Santa Misa el próximo domingo, así que ese tema lo dejaremos por supuesto para el siguiente programa. Lo que nos llama la atención de esta parábola de las 10 vírgenes junto con las otras es que su contexto amplio es el discurso escatológico de Jesús. Es un discurso en el que Jesús habla acerca del final de los tiempos. Es un discurso en el que Jesús habla acerca de su segunda venida, ya la anticipa. Y es el último gran discurso que aparece en el Evangelio según San Mateo. Si te has dado cuenta, porque has seguido Pasión por el Evangelio a lo largo de todo el siglo litúrgico, el Evangelio según San Mateo contiene muchos discursos que son colecciones de diferentes enseñanzas y de diferentes discursos que Jesús pronunció a lo largo de su vida pública, y que Mateo agrupa y de una manera sistemática las presenta como diferentes capítulos en su Evangelio, lo que permite, primero que nada, mayor facilidad de comprensión para las comunidades que leían su Evangelio, y también mayor facilidad de catequesis, porque es más fácil aprender temas parecidos todos juntos que temas pues aislados, todos revueltos. De manera que por eso escribía así Mateo. Un ejemplo, recordarás al principio del año litúrgico revisábamos el Sermón del Monte, que era una colección de las más importantes enseñanzas que Jesús pronunció a lo largo de toda su vida pública. Mateo las compiló y las presentó en una escena en la cima de un monte para darle a Jesús máxima autoridad. Bueno, pues el último gran discurso que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Mateo es el discurso escatológico. Y es un discurso que está dividido en 3 secciones. La primera sección del discurso escatológico que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Mateo habla acerca del fin de los tiempos. La segunda sección del discurso escatológico, que es a la que pertenece esta parábola que hoy nos ocupa, que es la de las 10 vírgenes, es una sección que se ocupa de enfatizar la gran urgencia de permanecer vigilantes. ¿Vigilantes para qué? Precisamente alertas, porque uno no sabe el día ni la hora y hay que estar preparado precisamente para cuando llegue esa segunda venida de Jesús. Y la tercera parte del discurso escatológico consiste en el juicio escatológico. Este discurso escatológico, que como te digo es el último que presenta o que pronuncia Jesús según lo presenta Mateo en su Evangelio, aparece ya al final de su vida pública. Esto es el final de su vida pública. Una vez que termine el discurso escatológico de Jesús, comenzará en el Evangelio según San Mateo el relato de su pasión, muerte y resurrección. Así que esto es ya lo último que Jesús quiere enseñar a su comunidad. Y es así que ahí es donde queda enclavada esta parábola de las 10 vírgenes. Vale la pena entender la estructura de esta parábola, porque de hecho, más que parábola, siendo muy estricto, se trata de una alegoría. Las parábolas y las alegorías a veces como que se confunden, pero siendo estrictos, una parábola contiene un símbolo único y directo, una metáfora única y directa que significa una sola cosa. En cambio, las alegorías son más elaboradas, y en una alegoría cada personaje, cada elemento que aparece, como en este caso las lámparas y su aceite, por ejemplo, cada acción en ocasiones simbolizan algo, y en una alegoría hay que ver qué simboliza cada uno de estos elementos de la narración. En este caso, esta parábola de las 10 vírgenes, como te digo, siendo estrictos, es más bien una alegoría, y se trata de una alegoría de la parusía. Es lo que es. Esta parábola de las 10 vírgenes es una alegoría de la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía será la segunda venida de Jesús, su venida definitiva y gloriosa al final de los tiempos.
Y Jesús cuenta este relato precisamente para, a través de un cuento, dar a entender cómo será ese momento de su segunda venida. Así pues, esta parábola, que mejor dicho es una alegoría, como ya te he dicho, es de lo que nos habla de la parusía del Señor. Y la estructura está formada por 4 partes. Esta narración está formada por 4 partes. Primero que nada, se nos presenta un prólogo que ubica la historia precisamente. Después del prólogo nos encontramos un grito que ubique el tiempo en el que sucederá la escena principal de la historia. Es un grito que sucede a medianoche, advirtiendo que ya viene el esposo para que salgan las vírgenes a su encuentro. Después, la tercera parte consiste en la narración central, que contiene el mensaje principal de esta historia, y por último, un desenlace que pues manda un mensaje muy muy fuerte, pero que a fin de cuentas remata con el mensaje y con la enseñanza que Jesús quiere comunicarnos. Entonces, así es como está desarrollada esta interesante perícopa que contiene esta parábola o esta alegoría de las 10 vírgenes. Siendo una alegoría, cada uno de los personajes, incluso de los elementos, tiene un símbolo. Primero que nada, bueno, se trata de, como te digo, una alegoría acerca de la parusía, que es la segunda venida de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el novio celeste, de manera que, pues el novio de esta alegoría no es otro sino Jesús. También aparecen 10 vírgenes separadas en 2 conjuntos, 5 y 5. El hecho de que sean conjuntos y no sean personajes individuales, no se trata de una virgen que fue precavida y una virgen que no lo fue, no. Se trata de un grupo de 5 que fueron precavidas y de un grupo de 5 que no lo fueron. Este grupo de 5, por ser un grupo, es algo que simboliza una comunidad. De manera que estas 5 vírgenes que fueron precavidas simbolizan la comunidad de los cristianos. En el caso de las 5 vírgenes que no fueron precavidas, significa la comunidad de aquellos o el grupo de personas que pues no se prepararon para la parusía. Ahora, ¿cómo se preparan para la parusía estas vírgenes que simbolizan a la comunidad de cristianos que son fieles a Jesús y de la comunidad de superficiales, o mejor dicho, del grupo de personas superficiales que no les importa, que no se preparan? La manera de prepararse es consiguiendo aceite para poder encender sus lámparas. De manera que el aceite en esta alegoría simboliza las buenas obras. Porque lo que se necesita hacer para estar preparado para la segunda venida de Jesús es precisamente hacer buenas obras. Buenas obras que representan las obras de misericordia, buenas obras que representan las bienaventuranzas, buenas obras que representan los mandamientos de Dios, buenas obras que representan el amor que Jesús nos enseña y nos ordena. De modo que ese aceite es un símbolo de todas las buenas obras. En tanto que la falta de aceite, lo que simboliza es la falta de buenas obras. ¿Ves? Es así que ya comenzamos a entender a qué se refiere este relato. Y bueno, ¿qué te parece si ya entendiendo, volvemos a leer la parábola o la alegoría y vamos viendo cada una de las 4 partes de su estructura y vamos viendo, ya entendiendo qué simbolizan, pues realmente lo que Jesús quiso comunicar? Dice, primero el prólogo que te digo sirve para ubicar el contexto de esta narración. Dice, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Este es el prólogo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. ¿Ves? Entonces fíjate cómo su previsión fue doble. No solamente llenaron de aceite las lámparas, sino que además llenaron de aceite los frascos para tener aceite extra, para que cuando se consumiera el aceite de la lámpara, tuvieran más aceite que vertir en la lámpara y poder mantenerla encendida. En nuestros tiempos, ser prudente hubiera significado cargar baterías extras para las lámparas. Esto es lo que hicieron. Y bueno, entendiendo que el aceite son las buenas obras, nos damos cuenta cómo, fíjate, es que esto tanto tiene sentido entendiendo las enseñanzas de Jesús.
porque si el aceite significa las buenas obras, bueno, estas vírgenes que sí se prepararon, esta comunidad de cristianos que sí están preparados, no solamente hacen buenas obras, no solamente le ponen aceite a su lámpara, sino que hacen el doble de buenas obras llenando de aceite su frasco. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Al que te pida la túnica, dale también el manto. Al que te pida que camines con él 1000 pasos, camina con él 2000. ¿Ves? Las buenas obras que Jesús nos pide son al doble, son al doble. ¿Y qué es lo que hacen estas vírgenes? Se preparan con el doble de aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? Las buenas obras. Entonces aquí vemos claramente cómo estas vírgenes están haciendo lo que Jesús dijo, al doble de buenas obras, siendo que el aceite significa esas buenas obras. Bueno, creo que te queda claro. Después de esto viene el segundo momento de la narración, la segunda parte de esta alegoría, que es el grito, que ubica el tiempo de la narración principal, que dice así: como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan al encuentro. Fíjate cómo el esposo se hacía esperar, es decir, deliberadamente se tarda. Él va a llegar cuando él quiera, no cuando él pueda, no en el momento que uno quiera. Él va a llegar cuando él quiera, ¿te das cuenta? El esposo va a llegar no cuando pueda, no cuando uno quiera, no cuando uno le pida, no cuando uno le exija, no. Él va a llegar cuando él quiera, por eso se hace esperar. De modo que ¿cuánto hay que esperar a que venga? Pues no lo sabemos. Fíjate que esto es un tema interesante porque la primera comunidad de los cristianos y ellos basándose en lo que les enseñaban los apóstoles, sobre todo San Pablo cuando comenzó a evangelizar a los gentiles, Pablo les hablaba de la segunda venida de Jesús, y en la primera etapa de la enseñanza de Pablo les hablaba de una venida de Jesús inminente, como si ya fuera a venir muy pronto, como si fuera a venir quizás la próxima semana o el próximo año. De manera que los primeros cristianos que fueron evangelizados por Pablo al principio esperaban que Jesús ya viniera. Y su frase, su oración de batalla o su lema es un lema muy famoso. La vecina de la calle París. ¿Qué pasaría si las personas en quienes confías te fueran traicionando una por una? La vecina de la calle París. Una novela de suspenso, amor, traición y fe. Disponible en Kindle y edición impresa en Amazon, y ahora también en audiolibro leído por su autor Mauricio Pérez. Descarga el audiolibro solo en el sitio semillasparalavida.org. La vecina de la calle París. Atrévete a conocerla. Al principio esperaban que Jesús ya viniera. Su oración de batalla o su lema es un lema muy famoso. Maranata. Maranata significa el Señor viene. Y ellos decían Maranata porque ellos esperaban que Jesús volviera en esta segunda venida de una manera inminente, de una manera próxima y cercana. Maranata, el Señor viene. Pero con el paso de los años se dio cuenta Pablo y se dieron cuenta las comunidades de cristianos que realmente el Señor no iba a venir de una manera tan inminente, tan próxima y tan cercana. Se empezaron a dar cuenta que iba a ser algo más tardado. Y bueno, regresando aquí a esta parábola, vemos cómo el esposo se hace esperar. ¿Ves? Y fue de lo que se dieron cuenta las comunidades de cristianos, fue de lo que se dio cuenta Pablo también, que Jesús se hacía esperar para volver a llegar en esa segunda venida, en esa parusía, de modo que ese Maranata, el Señor viene, se cambió por otra conjugación en imperativo, Maranatá, que significa ven Señor. De ahí es de donde viene nuestra expresión ven Señor Jesús. Ese ven Señor Jesús viene de esta expresión Maranatá, ven Señor, que ya no es esa afirmación de Maranatá, el Señor ya viene, el Señor viene, porque ya viene, sino de Maranatá, ven Señor, no tardes, ven Señor, porque te esperamos, ven Señor Jesús. ¿Ves? Entonces esto te lo saco a colación porque pues va relacionado con esto que Jesús está
hablando de manera simbólica en esta alegoría tan hermosa que desarrolla. Entonces, bueno, se hace esperar, les entra sueño a todas y se quedan dormidas, se cansan de esperar, va a ser tardado, por eso se quedan dormidas, va a ser tardado cuando él llegue, pero él va a llegar. Pero a medianoche se oye un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. ¿En qué momento llega? En el momento de la medianoche, cuando están dormidos. ¿Eso qué significa? No llega, fíjate, no llega cuando están despiertos, cuando están mirando por la ventana a ver cuánto tarda en llegar, a ver si ya viene a la vuelta de la esquina. Y seguramente también te ha pasado, cuando estás esperando a alguien con anhelo, te paras en el quicio de la puerta o te paras desde tu ventana mirando a la calle como si por el hecho de estar mirando uno acelerara la llegada de la persona que uno espera. A todos nos pasa. Fíjate cómo Jesús no llega cuando las vírgenes están en el quicio de la puerta o están detrás de la ventana. Llega cuando están dormidas, es decir, las toma por sorpresa. ¿Y en qué momento llega? A la medianoche, o sea, cuando están más profundamente dormidas, no cuando apenas se quedan dormidas, no cuando ya van a despertar, no. ¿Por qué a medianoche? A medianoche para que sea cuando estén profundamente dormidas y así tomarlas por completo por sorpresa. Viene entonces la tercera parte de esta narración, que es ahora sí la narración central. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Bueno, pues aquí vemos cómo las toma por sorpresa y por eso es que las que están preparadas pues ya la hicieron, van a poder ir con él, pero las que no están preparadas, que no tienen aceite, las otras no les quieren compartir porque si les comparten se les acaba a ellas, y para eso es que ellas fueron precavidas, y para eso ellas no solamente llenaron sus lámparas, sino que también llenaron sus frascos extra de aceite, y estas no hicieron nada, se quedaron con el poco aceite que les quedara a su lámpara, y claro que por eso dicen: se nos apagan, les queda muy poco aceite, compártanos. No, pues vayan al mercado. Pero ¿qué crees? Sorpresa, es medianoche, no puedes ir al mercado porque el mercado está cerrado. Ahora, entendiendo que las buenas obras están simbolizadas por el aceite, aquí vemos cómo las vírgenes precavidas, las vírgenes prudentes, aquellas que hicieron no solamente la buena obra de llenar su lámpara de aceite, sino que además hicieron las buenas obras al doble, aquellas que, como había dicho Jesús en otra ocasión, al que les pidió la túnica les dieron también el manto, al que les pidió que caminaran 1000 pasos, caminaron 2000. Bueno, pues todas ellas son las que van a poder entrar. En cambio, fíjate, para las otras, para las que no hicieron buenas obras, para eso, ese grupo de creyentes que no hicieron buenas obras, demasiado tarde, ya es medianoche, está el mercado cerrado, ya no vas a poder conseguir buenas obras, es decir, ya no vas a poder hacer buenas obras, demasiado tarde, ya no es tiempo, ya llegó el momento en el que ya no hay vuelta de hoja, ya se acabó el tiempo. Y de ahí entonces llegamos al desenlace, que es la cuarta parte de esta alegoría, que dice así: después llegaron las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Desde un punto de vista narrativo, tiene cierto sentido, ¿no? El esposo llega a la medianoche cuando está todo oscuro. ¿A quienes reconoce? A las que llevan su lámpara y les puede ver el rostro con la luz. En cambio, las que tienen la lámpara apagada, pues con la lámpara apagada no les puede ver el rostro. Por eso desde un punto de vista narrativo les dice: ustedes no las conozco, quién sabe quién son, ustedes váyanse, no las conozco, no pueden pasar aquí. Pero desde el punto de vista didáctico, pues el mensaje es muy muy claro, ¿verdad? Les aseguro que no las conozco, y remata todavía, ya Jesús ahora sí con la enseñanza fundamental: estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. La parusía, mi segunda venida, va a llegar a la medianoche, cuando estén profundamente dormidos, cuando menos lo esperen. No cuando estén vigilantes, no. En el momento que menos lo esperen es cuando va a llegar. De ahí la razón de que tengamos que estar prevenidos. Y ahora sabemos cómo tenemos que estar prevenidos. No solamente llenando nuestras lámparas de aceite, sino llenando un frasco adicional de aceite para que nos dure. Es decir, tenemos que hacer no solo buenas obras, sino que tenemos que hacer el doble de buenas obras como Jesús nos ha enseñado.
Esta alegoría de las 10 vírgenes, o esta parábola de las 10 vírgenes, que es una alegoría de la parucía del Señor, a fin de cuentas contiene tres enseñanzas. Primero, el esposo que tarda y se hace esperar. Lo que Jesús nos enseña es su segunda venida va a suceder cuando Él quiera, no cuando nosotros pensemos, no cuando nosotros lo esperemos. No, Él va a llegar cuando Él quiera, Él se va a hacer esperar. La segunda enseñanza es justamente la previsión de las vírgenes prudentes. ¿Qué hicieron las vírgenes prudentes? Llenaron su lámpara y un frasco más de aceite. La comunidad de cristianos representada por estas vírgenes, que está realmente preparada, es esa comunidad de cristianos que hará las buenas obras como Jesús enseñó, al doble incluso. La tercera enseñanza es que el que no esté preparado no va a poder entrar. No va a poder entrar a gozar de la felicidad eterna. Y fíjate que hay un detalle muy interesante que tenemos que subrayar. El hecho de que pidan prestado el aceite. Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero más aún el hecho de que las vírgenes prudentes no se los quieran compartir. Aun cuando las vírgenes prudentes no solamente tenían aceite para su lámpara, sino que tenían aceite adicional en frasco cada una, no les quisieron compartir. ¿Esto qué significa? Que las buenas obras son intransferibles. Es decir, para yo salvarme, tengo yo que hacer buenas obras yo. Tengo yo que llenar mi lámpara de aceite y tengo yo que llenar mi frasco adicional de aceite yo. Mi salvación no depende de las buenas obras de los demás. Y eso es un mensaje muy fuerte que Jesús quiere comunicar aquí. La salvación, y esta es la conclusión de todo esto, la salvación es una cuestión personal. Quien tiene que estar prevenido soy yo. Quien tiene que estar prevenido eres tú. Yo no me voy a salvar por tus buenas obras, tú no te vas a salvar por mis buenas obras. Cada uno de nosotros tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite y un frasco más. Cada uno de nosotros. La salvación es una cuestión personal. Si te está gustando todo esto que estamos aprendiendo, creo que es un programa muy interesante. Por favor, di me gusta en las redes sociales y comparte el video para que todos tus amigos que no han tenido ocasión de vernos lo vean. Recomiéndalo, incluso no solo lo compartas, comparte el video y recomiéndale a tus amigos que nos vean, porque sin duda que van a aprender tanto como aprendemos tú y yo cada semana acerca de lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Bueno, pues la reflexión es obvia, ya hemos reflexionado bastante con todo lo que Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Nos va a tomar por completo por sorpresa cuando menos lo esperamos. La venida de Jesús va a suceder en ese momento, cuando menos lo esperemos. Más nos vale estar preparados y preparados al doble, es decir, haciendo el doble de buenas obras. Es así de simple, y el que no esté preparado, pues no va a entrar, no va a entrar a la habitación nupcial del esposo, se va a quedar sin gozar de la felicidad eterna. Recuerda que esto Jesús lo dice como parte de su discurso escatológico, como parte de su enseñanza dura acerca del final de los tiempos, y pertenece a esa segunda sección del discurso escatológico que se enfoca precisamente en subrayar la urgente necesidad de la vigilancia, es decir, la urgente necesidad de estar preparados. Es en serio que tenemos que estar preparados, en serio que tenemos que estar preparados, porque en efecto no sabemos el día ni la hora. Bien, ¿qué te parece si después de todo lo que aprendimos, después de todo lo que hemos reflexionado, ahora nosotros nos dirigimos a Dios y desde el fondo de nuestro corazón elevamos una plegaria? Te invito, como es costumbre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Te esperaré, Señor, con la alegría de mi corazón para recibirte, con la lámpara de mi fe para seguirte, con el aceite de mis buenas obras para iluminarme,
con la esperanza de mi alma para poder abrazarte, con la ilusión de mi vida para vivir en ti. Te esperaré, Señor, con los ojos en el cielo para ir a ti, con los pies en la tierra para hacer el bien, con mis manos juntas para rezarte a ti, con mi pensamiento en tu palabra para no perderme. Gracias, Señor. Ayúdame a mantener encendida la lámpara de mi fe, de mi esperanza y de mi amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He pasado en verdad un rato muy agradable en tu compañía, estudiando, aprendiendo, reflexionando acerca de la palabra de Dios. Te espero el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Que Dios derrame sobre ti todas las bendiciones que necesitas en este momento de tu vida. Y por favor, sé tú mismo una bendición de Dios para todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. La vida está llena de momentos inolvidables, si es que sabemos encontrarlos y entonces vivirlos al máximo. Bajo la lluvia relata uno de ellos. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia del escritor Mauricio Pérez. Disponible en Amazon o en el sitio semillasparalavida.org. Bajo la lluvia, un cuento de amor y nostalgia.